Me llamo Clara, y durante toda mi vida fui tratada como si no valiera nada. Vivía y trabajaba en el palacio más lujoso del reino, rodeada de oro, mármol y espejos brillantes, pero para mí no era más que una jaula elegante donde cada día soportaba humillaciones y desprecio. Las otras sirvientas me miraban por encima del hombro. «No perteneces aquí», decían entre risas. Yo era la más pobre, la más callada, la que hacía los trabajos más sucios. Mi ropa siempre estaba gastada, mis manos llenas de heridas. Pero lo peor no era eso. Lo peor era cómo me trataba Sebastián, el heredero del palacio. Era joven, guapo, poderoso y cruel. Sus palabras eran cuchillos que todos celebraban. «¿Quién dejó entrar a esta criatura en mi casa?», decía con una sonrisa fría cuando me veía. Cada vez que lo escuchaba, sentía que me marchitaba por dentro, pero jamás le di el gusto de verme llorar. En mis breves momentos de descanso, me escapaba al jardín escondido, donde hablaba con las flores como si pudieran escucharme. Allí soñaba despierta, imaginando una vida diferente. Algún día, me repetía en silencio, algún día cambiará todo. Una noche, mientras limpiaba las escaleras, escuché pasos. Me giré, y ahí estaba él, Sebastián, solo, observándome. «¿Por qué sigues aquí?», me preguntó, sin burla esta vez. «Porque no tengo a dónde ir», respondí, sin miedo. Me miró largo rato. Luego se marchó sin decir más. Desde entonces, empezó a observarme con otros ojos. No me hablaba, pero ya no me humillaba, y eso provocó que Mariana, la jefa de las sirvientas, me hiciera la vida aún más imposible. Su odio crecía con cada mirada de Sebastián dirigida a mí. Un día me llamaron al gran salón. Todos estaban allí, nobles, criados, soldados. Y él también, Sebastián. «A partir de hoy, Clara trabajará exclusivamente en mis aposentos», anunció. Un silencio tenso llenó el lugar. Mariana me fulminó con la mirada. Yo solo asentí, sin saber si aquello era un castigo o una oportunidad. Los primeros días en sus habitaciones fueron un infierno. Sebastián dejaba caer copas a propósito, volcaba vino sobre la alfombra, desordenaba todo solo para ver cómo reaccionaba. Pero yo aguanté, limpié, sonreí incluso. No porque no doliera, sino porque algo dentro de mí sabía que estaba empezando a cambiar la historia. Un día, mientras recogía los restos de un jarrón roto, me dijo: «¿Por qué no lloras, Clara?». «Porque mis lágrimas ya no son para ti», le respondí con calma. Y por primera vez, lo vi desconcertado, como si jamás nadie le hubiera hablado así. A partir de entonces, su trato cambió. Dejó de burlarse. A veces me hablaba, otras simplemente me observaba en silencio. Comenzó a notar cosas que antes ignoraba: mi esfuerzo, mi dignidad, mi valor. Y algo en su mirada también empezó a cambiar. Entonces llegó el anuncio del gran baile real. Todos hablaban del evento del año. Obviamente, yo no estaba invitada. Pero esa tarde, Sebastián apareció frente a mí con un vestido blanco en las manos. «Quiero que vengas conmigo esta noche». Mi corazón se detuvo. Dudé, temblé, pero acepté. Cuando entramos al salón, todos enmudecieron. La sirvienta humillada caminaba del brazo del heredero. Mariana parecía a punto de estallar. Y yo me sentía por fin viva. Sebastián no se separó de mí en toda la noche. Bailamos. Reímos. Por primera vez, sentí que alguien me veía de verdad. Al terminar la fiesta, salimos al jardín bajo la luna. «Perdóname, Clara», me dijo. «Me equivoqué contigo. Me enseñaste que la verdadera nobleza no está en la sangre, sino en el alma». Lo miré a los ojos y supe que ya nada sería como antes. Había dejado de ser una sombra. Ahora tenía voz. Ahora tenía poder. Y lo usaría no para vengarme, sino para transformar el mundo que me negó durante tanto tiempo. Después del baile, todo cambió. Ya no era la sirvienta. Ahora todos me miraban con otra cara, algunos con respeto, otros con rabia. Pero para mí, eso ya no importaba, porque por primera vez en mi vida, sentía que tenía el control de mi propio destino. Sebastián comenzó a tratarme con una ternura que jamás habría imaginado. Me invitaba a desayunar en los jardines, me hacía preguntas sobre mi infancia, y parecía realmente interesado en conocerme.
Al principio dudaba de sus intenciones, pero poco a poco, sus palabras comenzaron a sanar heridas que llevaba años escondiendo. Una mañana, mientras tomábamos té bajo un cerezo en flor, me preguntó: ¿alguna vez fuiste feliz aquí? Tardé en responder. Observé las flores, el cielo, y luego sus ojos. No, nunca, hasta ahora. Él sonrió con tristeza. Lo siento, dijo, y esa disculpa fue más valiosa que cualquier joya que pudiera darme. Pero no todos estaban contentos con este nuevo vínculo. Mariana estaba fuera de sí. No podía soportar que yo, la que antes limpiaba sus botas, ahora caminara del brazo del heredero. Y no era la única. Muchos nobles comenzaron a murmurar, a hacer preguntas, a sembrar rumores. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo principal, escuché a dos damas hablar entre susurros. Dicen que lo embrujó, que usó magia para atraparlo. No me extrañaría. Las de su clase siempre recurren a trucos bajos. Sentí como la sangre me hervía, pero no me detuve. No les haría el placer de verme afectada. Sin embargo, aquellas palabras me recordaban algo importante. Aunque Sebastián me aceptara, el mundo a su alrededor no lo haría tan fácilmente. Esa noche, me encontré sola en la biblioteca del palacio. Quería estar lejos de todo. Allí, rodeada de libros antiguos y olor a madera, encontré algo que no esperaba. Un cuaderno olvidado con notas escritas por la madre de Sebastián, fallecida años atrás. Leía sobre su vida, sus miedos, sus sueños, y descubrí que también ella había sido despreciada por la nobleza al casarse con el padre de Sebastián. Las apariencias no definen el valor de una mujer, escribió. Solo su alma. Esas palabras quedaron grabadas en mi corazón. Eran como una señal. Poco después, Sebastián me propuso algo impensable. Quería que me convirtiera en su prometida. Sé que no será fácil, dijo, pero quiero que seas tú, porque contigo aprendí a ver el mundo con otros ojos. Yo temblaba, no por miedo, sino por el peso de todo lo que eso significaba. Aceptar su propuesta era desafiar al sistema, a la nobleza, a todas las voces que me querían en silencio. Pero lo amaba, y por primera vez, también me amaba a mí misma. Así que le dije que sí. El anuncio del compromiso cayó como una bomba en el palacio. Algunos sirvientes aplaudieron en secreto. Otros, como Mariana, no ocultaron su odio. Durante días, sentí el veneno en cada mirada. Y entonces, ocurrió. La noche de la cena oficial, donde se presentaría nuestro compromiso ante toda la corte, Mariana hizo su jugada final. En medio del brindis, fingiendo una sonrisa, levantó su copa. Brindemos por el amor, incluso si nace entre la suciedad y la ambición. Todos se quedaron en silencio. Sebastián apretó mi mano con fuerza. Yo me levanté lentamente, mirándola directo a los ojos. Prefiero haber nacido en la suciedad y ganarme el respeto, que haber nacido con privilegios y vivir con el alma podrida, respondí. Un murmullo recorrió el salón. Mariana palideció. Sebastián sonrió orgulloso. Esa noche entendí que ya no había marcha atrás. Ahora era una mujer que había ganado su lugar, no por sangre ni por apellido, sino por fuerza, dignidad y coraje. Y todavía era solo el comienzo. Desde aquella noche, mi vida en el palacio dejó de ser una sombra. Todos sabían quién era Clara. Ya no solo me reconocían como la prometida del heredero, sino como una mujer que no tenía miedo de hablar, de defenderse, de mirar a los ojos, incluso a quienes antes la humillaban. Pero con ese nuevo lugar, también vino una nueva soledad. Muchas sirvientas comenzaron a evitarme. Las que antes trabajaban a mi lado, ahora bajaban la mirada al pasar. Algunas pensaban que yo había traicionado mis raíces. Otras simplemente me envidiaban. Y aunque Sebastián intentaba protegerme de todo eso, había heridas que solo una puede sanar por dentro. Una mañana, mientras me preparaban para una cena formal, la doncella encargada del vestido me susurró. Dicen que el duque de Navarra piensa impedir la boda. No permitirá que una sirvienta lleve la corona. Ese nombre me heló la sangre. El duque era uno de los hombres más poderosos del reino, conservador, manipulador, temido por todos. Si alguien podía hacer caer este compromiso, era él. Decidí no decírselo a Sebastián. No quería preocuparlo. En cambio,
Comencé a observar, a escuchar, y descubrí que efectivamente había reuniones secretas, cartas que salían del palacio sin sellos oficiales, miradas cómplices entre nobles que antes ni se hablaban. El golpe no tardó en llegar. Una semana después, el rey, padre de Sebastián, me convocó en privado. Su expresión era seria, distante, y sus palabras aún más frías. Clara, eres una joven valiente. Pero este compromiso no es bien visto por la corte. Mi hijo está cegado. Si realmente lo amas, deberías dejarlo. Sentí que me arrancaban el alma. Apreté los puños con fuerza. Si renuncio a él, será porque yo lo decida, no porque me lo ordenen. No soy una pieza más de este juego. El rey me miró en silencio. Por un instante, juraría que vi respeto en sus ojos. Pero no dijo nada más. Me despidió con un gesto. Salí de esa habitación sintiendo el peso del mundo sobre los hombros. Todo estaba en mi contra. Todos esperaban que fallara, que me quebrara. Esa noche no dormí. Caminé por los pasillos oscuros del palacio, recordando todo lo que había vivido entre esas paredes, las humillaciones, las risas crueles, las noches frías en la cocina. Pero también recordé el jardín, mi refugio, el lugar donde soñaba con otra vida. Fui allí, me senté entre las flores, y lloré. Por primera vez en mucho tiempo, dejé salir todo, lágrimas de rabia, de miedo, de impotencia, pero también de amor, porque amaba a Sebastián, y sabía que él me amaba a mí. No voy a rendirme, susurré entre sollozos. No esta vez. A la mañana siguiente, Sebastián entró en mi habitación con el rostro tenso. Mi padre te habló, ¿verdad? Asentí. Él suspiró, tomó mi mano y se arrodilló frente a mí. Clara, ¿quieres seguir adelante? A pesar de todo, lo miré a los ojos, y sin dudar, le dije. Sí, pero necesito que me prometas algo, lo que sea, que no dudarás de mí, ni ahora, ni cuando el mundo entero esté en contra. Él me abrazó con fuerza. Jamás. Juntos comenzamos a preparar lo que sería nuestra defensa. Una ceremonia sencilla, pero pública. Invitamos a todos los sirvientes, al pueblo cercano, a artistas, a poetas. Queríamos que el amor venciera el poder. El día de la ceremonia, mientras caminaba hacia el altar improvisado en el jardín real, vi los rostros de los que alguna vez me ignoraron. Algunos seguían con desprecio en la mirada, pero otros sonreían, con ternura, con respeto. Mariana no asistió. Dicen que enfermó. Otros dicen que simplemente no pudo soportar verme brillar. El duque de Navarra sí estaba presente, con el ceño fruncido, mirando desde lejos, como si intentara detener la ceremonia con la fuerza de su odio. Pero no pudo. Cuando Sebastián y yo nos tomamos de las manos y pronunciamos nuestras promesas, supe que nada ni nadie podría separarnos. Porque no solo era amor, era resistencia, era dignidad. Nos besamos entre los aplausos, y en ese instante sentí que todo había valido la pena. No era una princesa de sangre azul, pero era una reina en mi alma. Y nadie, nunca más, volvería a pisotearme. Los días siguientes a la ceremonia fueron como un sueño del que no quería despertar. El pueblo nos bendecía. Los artistas escribían versos sobre nuestro amor, y yo me sentía más viva que nunca. Había conquistado algo que ni en mis fantasías más secretas creí posible: el respeto, el amor, y sobre todo mi libertad. Pero en el palacio, las sombras no tardaron en moverse. El duque de Navarra no estaba dispuesto a aceptar la derrota. Lo vi con mis propios ojos al día siguiente del enlace, paseando por los pasillos con mirada oscura, murmurando con otros nobles. Estaba claro, no se rendiría. Y entonces comenzaron los rumores. Al principio eran susurros lejanos, que no tomé en serio. Clara solo busca poder, decían. Seguro que ya tiene planes para controlar todo. Pero pronto los rumores se convirtieron en cuchillos. Alguien hizo circular una carta falsa, supuestamente escrita por mí, donde se decía que planeaba desplazar a la familia real y coronarme reina. Fue un escándalo. Sebastián me creyó. No necesitó explicaciones. Pero el rey, que apenas empezaba a aceptarme, quedó profundamente afectado.
Me convocó de inmediato. Clara, me dijo con el ceño fruncido, necesito saber la verdad. ¿Eres tú la autora de esta carta? Lo miré con firmeza. No, y quien la escribió busca exactamente esto, sembrar dudas entre nosotros. El rey suspiró. Parecía cansado, dividido entre su deber y sus sentimientos. Tu fuerza me sorprende, Clara, pero ten cuidado. En este mundo, a veces no basta con tener la razón. Salí de allí sabiendo que mi posición era más frágil de lo que parecía. No bastaba con haberme ganado el corazón de Sebastián. Ahora debía demostrar que era digna de estar a su lado, frente a todos. Decidí actuar. Organizamos una audiencia abierta en la plaza central del reino. Allí, frente a ciudadanos, nobles y criados, presenté las pruebas de mi inocencia. Mostré la letra falsificada, expuse a un sirviente que había sido sobornado para difundir el mensaje y revelé documentos firmados por aliados del duque. Fue una jugada arriesgada, pero efectiva. La gente aplaudió, el pueblo gritó mi nombre, y por primera vez vi al duque de Navarra retroceder. Ella no es una amenaza, gritó un anciano desde la multitud. Ella es la esperanza. Sebastián me tomó de la mano en medio del clamor y susurró. Eres mucho más que lo que imaginan. Aquel momento fortaleció nuestro vínculo, pero también me enseñó que el amor real no basta si no se acompaña de sabiduría y estrategia. Volvimos al palacio como vencedores, pero en mi interior sabía que la guerra aún no había terminado. Esa noche, en nuestra habitación, Sebastián se acercó con una mirada que mezclaba orgullo y preocupación. Tengo que preguntarte algo, dijo. ¿Estás lista para todo lo que viene? ¿Qué viene? Pregunté. El trono. Me quedé en silencio. Él continuó. Mi padre piensa abdicar, y si lo hace, seré rey, y tú serás reina. Mi corazón dio un vuelco, no por miedo, sino por el peso de lo que significaba. ¿Y estás seguro de que eso es lo que quieres? Solo si es contigo, respondió. Lo abracé fuerte. Sabía que aceptar esa corona significaba enfrentar aún más odio, más pruebas, más desafíos. Pero también sabía algo más profundo. Ya no era la niña asustada que limpiaba suelos. Era una mujer que había peleado por su lugar, que había resistido tempestades. Y estaba lista. El anuncio fue oficial 2 semanas después. El rey abdicaba. Sebastián sería coronado como nuevo monarca en primavera, y yo sería la reina consorte. La noticia recorrió el reino como un incendio. Algunos celebraban, otros murmuraban. Pero todos tenían los ojos puestos en mí. Era la mujer que había pasado de fregar suelos a caminar entre coronas, y eso, para muchos era inaceptable. El palacio se transformó en un campo minado. Cada gesto mío era observado, cada palabra analizada. Las antiguas damas de la corte me saludaban con sonrisas vacías. Mariana, que había desaparecido tras la boda, volvió con un nuevo disfraz, el de la leal servidora. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, fríos, cargados de resentimiento. Una tarde, mientras supervisaba los preparativos de la coronación, encontré una nota anónima en mi escritorio. El papel estaba perfumado, la letra cuidadosamente dibujada. Tú no perteneces a este lugar. Pronto todo volverá a su sitio. No me sorprendí. Sabía que el ascenso de una mujer como yo no podía gustar a todos. Pero lo que más me preocupaba era el silencio de Sebastián. Había estado distante los últimos días, sumido en reuniones con nobles, ministros, estrategas. Apenas teníamos momentos juntos. Esa noche, lo esperé despierta. Cuando finalmente llegó, su rostro estaba cansado. Tenemos enemigos en todas partes, me dijo sin rodeos. Intentan sabotear la ceremonia. Temen que juntos seamos más fuertes que todo lo que han construido en siglos. ¿Y tú qué temes? Le pregunté. Temo que te hagan daño, confesó. Que esto te consuma. Lo abracé con fuerza, porque lo entendía. Lo que estábamos construyendo no era solo amor, era revolución. Pero lo que no sabíamos era que la traición ya estaba dentro del palacio. 2 días después, uno de nuestros sirvientes de mayor confianza fue encontrado inconsciente en la bodega de vinos, y en su lugar habían colocado una serie de botellas envenenadas. El plan era claro: asesinar a Sebastián durante el brindis de su coronación.
Fue Maliana quien denunció el hallazgo. Dijo que encontró las botellas por accidente. Pero algo en su voz me pareció falso. Muy falso. Ordenamos una investigación inmediata. Sebastián, furioso, reunió a los guardias y cerró todas las entradas del palacio. Nadie saldría hasta saber quién estaba detrás. Esa noche no dormí. Caminé sola por los corredores que conocía desde niña. En cada rincón sentía la tensión, el peligro, la historia temblando al borde del desastre. Fue entonces cuando lo escuché. Detrás de una puerta entreabierta, reconocí la voz de Mariana. Estaba hablando con alguien. Ella no durará mucho. Cuando caiga, todo volverá a su sitio. Mi corazón latió con fuerza. No había duda. La confronté al día siguiente. La cité en el jardín, el mismo donde tantos años atrás yo soñaba con libertad. Ella llegó fingiendo inocencia. ¿Qué deseas, Su Alteza?, dijo con veneno disfrazado de respeto. La verdad, respondí. Fuiste tú quien intentó matar al futuro rey. Sus ojos se entrecerraron. Ya no fingía. No tienes idea de lo que has hecho, Clara. Creíste que el amor podía darte un lugar aquí, pero este mundo no está hecho para gente como tú. Entonces cambiaré el mundo, le dije con calma. Ella rió. No sabes con quién te estás enfrentando. Con una mujer rota que no soporta ver a otra mujer levantarse, respondí. Mariana fue arrestada esa misma tarde, no sin resistencia, no sin amenazas, pero con justicia. Cuando Sebastián supo todo, vino a mí con lágrimas en los ojos. Te amo, me dijo. Y hoy entendí que no solo eres mi fuerza, eres mi reina. Con o sin corona. Lo abracé como si el mundo se deshiciera a nuestro alrededor, porque ya no había vuelta atrás. La coronación fue reprogramada, pero ahora sabíamos que no era solo un acto simbólico, era una declaración al mundo. Yo ya no era la sirvienta que todos humillaban, era la mujer que había enfrentado conspiraciones, odio, veneno, y aún así seguía de pie. Y lo mejor, aún estaba por venir. No hubo lujo exagerado, ni protocolos interminables. Fue un evento íntimo pero poderoso, cargado de símbolos nuevos. Sebastián vestía una capa bordada con flores del jardín donde nos conocimos, y yo, en lugar de una tiara de diamantes, llevaba una sencilla corona de plata, hecha por artesanos del pueblo. Ese día, el reino vio algo que jamás había imaginado. Una reina surgida del polvo, una mujer sin sangre noble, tomando su lugar junto al rey. Y aunque no todos lo aceptaron, nadie pudo ignorarlo. Los aplausos llenaron el aire cuando fuimos proclamados soberanos. Pero detrás de cada aplauso, sentía el eco de siglos de silencio, de voces apagadas como la mía. Y en mi pecho, en vez de orgullo, sentía un llamado. Este poder no era un premio, era una responsabilidad. Las primeras semanas como reina fueron una tormenta. Reuniones, decisiones, documentos, alianzas. Pero lo que más me dolía era ver cómo Sebastián comenzaba a cambiar. Ya no era el joven rebelde que luchó conmigo. Ahora hablaba como un monarca, pensaba como un estratega, y lo peor, me miraba como una pieza de su tablero. Una noche, durante una cena privada con varios consejeros, propuso aumentar los impuestos a los campesinos para financiar un nuevo proyecto militar. Me quedé en silencio, observando cómo todos asentían. ¿Y quién cargará con ese peso?, pregunté finalmente. Es un mal necesario, respondió Sebastián sin emoción. ¿Y desde cuándo nosotros aceptamos lo necesario, si es injusto? Sus ojos se endurecieron. Nunca antes me había mirado así, como si mis palabras fueran una amenaza. Esa noche dormimos separados por primera vez. Los días siguientes fueron fríos. Las palabras entre nosotros eran medidas, formales. En los pasillos, los rumores no tardaron en aparecer. El rey y la reina ya no se entienden. La sirvienta no está lista para gobernar. Ella está dividiendo la corte. Intenté acercarme, hablar, recuperar lo que teníamos. Pero Sebastián parecía estar encerrado en una coraza de poder y orgullo. Entonces tomé una decisión. Volví al lugar donde todo había comenzado, las cocinas. Entré sola, con un simple vestido de lino. Las sirvientas me miraron asombradas, algunas con miedo, otras con curiosidad. Quiero escuchar, les dije. Quiero saber qué les duele, qué necesitan.
que nadie les pregunta. Al principio dudaron, pero poco a poco comenzaron a hablar. Me contaron de los horarios inhumanos, de los abusos de algunos supervisores, de las condiciones que nadie arriba parecía ver. Lloramos juntas. Reímos. Y entendí que si yo no levantaba la voz por ellas, nadie lo haría. Decidí impulsar un decreto real para proteger los derechos de los trabajadores del palacio. Sebastián se opuso de inmediato. «Esto es innecesario», dijo con frialdad. «¿Desde cuándo una reina escribe leyes?» «Desde que una sirvienta se convirtió en reina», respondí sin temblar. El silencio fue absoluto. Me miró como si no me reconociera, y por primera vez, yo tampoco lo reconocía a él. Esa noche me encerré en la antigua biblioteca. Necesitaba pensar, respirar, recordar quién era. Allí, entre libros olvidados y candelas a medio consumir, encontré un diario. Era de la madre de Sebastián. Lo abrí con respeto, y sus palabras me abrazaron como un eco lejano. El poder es un veneno dulce. Al principio cura, después domina. Solo quien ama más la justicia que el poder puede sobrevivir sin perder el alma. Sentí un nudo en la garganta, porque sabía que estábamos en una encrucijada. O salvábamos el alma de este reinado, o lo perderíamos todo. Al día siguiente, con el diario aún fresco en mi mente, tomé una decisión. Ya no iba a esperar que Sebastián volviera a ser el hombre que una vez me miró como su igual. Si el amor no podía rescatarlo del abismo del poder, entonces debía salvarme yo. Convocamos una audiencia con la corte. Todos esperaban un discurso protocolar, elegante, lleno de frases vacías, pero lo que escucharon fue otra cosa. No nací para gobernar, comencé. No crecí entre privilegios ni títulos, pero sé lo que es sufrir. Sé lo que es trabajar hasta el agotamiento y no ser vista, y eso me da una voz que nadie puede callar. Algunos nobles desviaron la mirada, otros me observaban con una mezcla de desprecio y miedo, pero en los rostros de los sirvientes, en los ojos del pueblo invitado, vi esperanza. A partir de hoy, continué, todo trabajador del palacio tendrá derecho a descanso digno, protección médica y salario justo. Y si alguien se opone, deberá mirar en los ojos de quienes limpian sus platos y explicarles por qué. Hubo silencio. Un silencio que pesaba como plomo. Sebastián estaba sentado a mi lado, rígido. No dijo una sola palabra. Al salir, me alcanzó en el pasillo. «Lo hiciste sin mí». «Lo hice porque tú ya no estás conmigo», respondí con calma. Sus labios temblaron. Por un instante creí ver al hombre que amé, pero duró solo un segundo. «Esto traerá consecuencias», advirtió. «Ya las estoy viviendo», dije. «Pero prefiero perderlo todo, antes que perderme a mí misma». Esa noche me retiré sola a mis aposentos. El aire olía a tormenta. Dormí poco. Soñé con mi infancia, con mi madre, con los jardines, con la voz de la madre de Sebastián leyendo su diario. Desperté con una certeza. Debía irme. No podía seguir en un lugar donde el amor se había transformado en deber, donde la libertad que tanto luché por conquistar comenzaba a asfixiarme. Al amanecer, escribí una carta, no de despedida, sino de verdad. No nací para reinar desde un trono, nací para reinar desde el alma. No me voy por debilidad, me voy porque mi fuerza ya no cabe entre estos muros. No me olvides, pero no me detengas. La dejé sobre su mesa. Me vestí con un simple abrigo de lana, recogí mis cosas y salí por la puerta trasera del palacio. Nadie me detuvo, nadie me preguntó nada. El mundo estaba en silencio, como si supiera que mi tiempo allí había terminado. Volví al pueblo donde nací, a una pequeña casa con jardín, lejos de la corte, del oro, de las intrigas. Y desde allí comencé a ayudar de otra forma. Creé un refugio para niñas huérfanas, como lo fui yo, como lo fueron muchas. Enseñaba a leer, a escribir, a levantar la cabeza con orgullo. Los primeros meses llegaron cartas de Sebastián, cartas largas, dolorosas, pidiendo perdón, suplicando que volviera. Pero yo ya no era la misma. Un día, una de las niñas me preguntó, «¿Es verdad que fuiste reina?» La miré y sonreí. Fui muchas cosas. Pero ahora soy feliz. Porque había comprendido que el poder no estaba en la corona,
El verdadero poder era no dejar que el mundo apagara lo que brillaba en mi interior. Y eso, nadie me lo podía quitar. Habían pasado 2 años desde que dejé el palacio. 2 años en los que cada día amanecía con el canto de los pájaros, no con el sonido de campanas, donde el olor a pan recién horneado reemplazaba al incienso de los pasillos reales, y donde mis manos ya no estaban al servicio de otros, sino construyendo algo propio. Mi refugio se había convertido en un hogar para muchas niñas, las que el mundo había olvidado, las que venían con los ojos llenos de miedo y las voces apagadas. Las abrazaba una por una, les contaba cuentos bajo el cielo abierto, y les enseñaba algo que a mí nadie me enseñó, que su valor no depende de dónde nacieron, sino de lo que llevan dentro. Una tarde, mientras enseñaba a bordar a las más pequeñas, una figura se acercó por el sendero. Caminaba con paso firme, pero con la cabeza baja. Lo reconocí de inmediato. Sebastián. Su capa estaba empolvada, su mirada, cansada, pero sus ojos seguían siendo los mismos, aunque ahora, distintos. Más humanos, más humildes. Pensé que no me querrías ver, dijo suavemente. Y pensé que no te atreverías a venir, respondí, sin rabia. Nos quedamos en silencio largo rato. El viento movía las hojas, como si también quisiera escuchar. El reino cambió, me dijo al fin. Apliqué tus reformas. Todas. Incluso las que no entendía. Y sobrevivimos. Mejor aún, crecimos. El pueblo te recuerda. A veces más que a mí. No me fui para ser recordada, dije. Me fui para no olvidarme de quién era. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se sentó a mi lado, en el suelo. Yo sí me olvidé. Me perdí en el poder, en el miedo, en la idea de ser rey. Y olvidé ser hombre. Hombre contigo. Sentí un nudo en el pecho. No por lo que decía, sino por lo que yo también sentía. No viniste a buscarme como rey, ¿verdad? No, dijo. Vine como el hombre que aún te ama. El silencio volvió. Las niñas nos observaban desde lejos, curiosas, sin entender del todo lo que pasaba. No necesito que regreses al palacio, añadió. Pero quiero estar aquí, ayudarte, aprender de ti, si me dejas. Miré a mi alrededor, a las flores, al sol cayendo, a los rostros inocentes de esas niñas, y comprendí que no necesitaba finales perfectos. Lo que necesitaba era verdad, y él, al fin me la estaba dando. Puedes quedarte, le dije, pero esta vez, no como rey, ni como salvador, solo como compañero. Él sonrió por primera vez en mucho tiempo, y en esa sonrisa no había victoria ni conquista, solo gratitud. Los días pasaron. Sebastián se quedó. Aprendió a sembrar, a cuidar animales, a reparar techos. Las niñas lo adoraban. Y yo empecé a conocerlo de nuevo, sin títulos, sin tronos. Solo él, solo yo. Un día, bajo un árbol de almendros, me tomó la mano. ¿Crees que podríamos volver a amarnos? Lo miré, y supe que la respuesta no estaba en una palabra, sino en todo lo que ya habíamos vivido, en todo lo que habíamos superado. El amor nunca se fue, respondí. Solo aprendió a respirar de otra forma, y lo abracé. No como antes, con miedo a perderlo, sino con certeza, con paz, con la fuerza de una mujer que lo había perdido todo, y aún así, se encontró a sí misma. Porque al final, no era la historia de una sirvienta que se volvió reina. Era la historia de una mujer que, pese a todo, eligió seguir amando sin perderse. Y eso, en cualquier reino, es el acto más valiente de todos.